En la parada de autobús vacía, el coche de Michael Wright redujo la velocidad hasta detenerse, con la mirada fija en la figura solitaria vestida con un uniforme empapado por la lluvia. Ella permaneció sentada inmóvil, como si el mundo hubiera dejado de girar solo para ella. Desde el asiento trasero, Emma, de 8 años, susurró: «Papá, se ve muy triste». La lluvia seguía cayendo como hacía 3 años, cuando Rachel dio su último aliento. Michael había jurado no dejar nunca más que su corazón fuera vulnerable. Sin embargo, algo lo atrajo desde el asiento del conductor hacia el extraño uniformado. «¿Hacia dónde te diriges? Vienes con nosotros». Algunas decisiones desafían la lógica, pero siguen la brújula del corazón. Esta es una de esas historias. Los limpiaparabrisas rasparon el parabrisas del viejo Subaru de Michael. Mientras la familiar lluvia de Portland pintaba el mundo en tonos grises, él miró por el espejo retrovisor y vio a Emma con la frente apoyada contra la ventana, mirando las gotas de lluvia correr por el cristal. Su clase de piano se había y ahora estaban atrapados en el diluvio que había estado amenazando durante todo el día. «Papá, mira», dijo Emma señalando hacia la parada del autobús. «Hay un soldado», dijo Michael entrecerrando los ojos a través de la ventana borrosa por la lluvia. Allí, bajo la luz fluorescente de la parada de autobús, estaba sentada una mujer con uniforme militar y una bolsa de lona a sus pies. Su postura era rígida, pero algo en la forma en que miraba al suelo hablaba de agotamiento más allá de la fatiga física. «Los autobuses dejaron de circular hace 1 hora», murmuró Michael, más para sí mismo que para Emma. Miró su reloj. Un viejo Rolex que había sido de su padre, el único reloj que poseía que no había desarmado y vuelto a armar al menos una vez. Eran casi las 10. Durante los 3 años transcurridos desde la muerte de Rachel, Michael vivió según una rutina. Despierta a las 6. Preparar el desayuno de Emma, prepararle el almuerzo, dirigir el taller de reparación de relojes, preparar la cena, ayudar con la tarea, repetir. Era la única forma que conocía de evitar que su mundo se derrumbara por completo. Los extraños no formaban parte de esa rutina. «Papá». La voz de Emma lo atrajo hacia atrás. «¿Podemos ayudarla?». Las manos de Michael se apretaron sobre el volante. «Emma, no la conocemos. Probablemente esté esperando a alguien, pero está lloviendo y los autobuses no funcionan». La lógica de Emma era simple y devastadora, como solo puede ser la de un niño. Michael observó cómo la mujer se secaba el agua de la cara con una manga ya empapada. Algo de su aislamiento resonó en él, un reconocimiento del peso invisible que dobla los hombros y oscurece los ojos. Pensó en los últimos días de Rachel, en cómo le había prometido que mantendría su corazón abierto por el bien de Emma, aunque no por el suyo propio. Fue una promesa que le costó cumplir. Antes de poder convencerse de lo contrario, Michael aparcó el coche y salió bajo la lluvia. Las gotas frías inmediatamente empaparon su chaqueta mientras se acercaba a la parada del autobús. «Disculpe», gritó. La cabeza de la mujer se levantó de golpe y su cuerpo se tensó instantáneamente. Sus ojos, color avellana con reflejos ambarinos, lo examinaron con un cansancio que hablaba de una cautela ganada con esfuerzo. «Los autobuses dejaron de circular hace aproximadamente 1 hora», dijo Michael, manteniendo la distancia. «¿Estás esperando a alguien?». «No». Su voz era tranquila pero firme. «Supongo que me perdí el último». Enderezó la espalda, pareciendo reunir su dignidad a su alrededor como si fuera una armadura. «¿A dónde vas? Podría llevarte». Las palabras sorprendieron a Michael tanto como parecieron sorprenderla a ella. La mujer vaciló y miró su bolsa de lona. «Seattle, pero puedo esperar hasta la mañana». «Seattle está a 3 horas de distancia», dijo Michael. «Mira, soy Michael, ¿verdad? Esa es mi hija, Emma, en el auto. Vivimos a unos 10 minutos de aquí. Puedes quedarte a pasar la noche y yo puedo llevarte a la estación de autobuses por la mañana». La mujer lo estudió con una mirada que parecía ver a través de él. «¿Por qué harías eso por un extraño?».
Michael pensó en ello mientras el agua de lluvia corría por su cuello. Porque hay personas que no puedes dejar abandonadas bajo la lluvia. Eso fue lo que dijo su padre el día que trajo a Rachel a casa, una estudiante universitaria atrapada con una rueda pinchada durante una tormenta. Michael se casó con ella 18 meses después. Los ojos del soldado se dirigieron hacia el coche donde Emma saludaba con entusiasmo. Yo soy Jessica. Jessica Carter. Acabo de regresar de mi tercera gira. Ella se puso de pie, alzando su bolso con facilidad experimentada. Si estás seguro, no es mucha molestia. No lo es, dijo Michael, aunque no estaba del todo convencido. No había tenido ningún invitado en su casa desde el funeral. Mientras se acercaban al coche, Emma bajó la ventanilla y su rostro se iluminó con curiosidad. Hola, soy Emma. Tengo 8 años. ¿Eres un soldado de verdad? Un fantasma de sonrisa tocó los labios de Jessica. Sí, señora. Sargento de Estado Mayor Jessica Carter. Ejército de Fresco. El padre de mi amigo Tyler también es soldado, pero nunca está en casa. Michael hizo una mueca ante la franqueza de su hija, pero Jessica simplemente asintió. Esto sucede mucho en nuestro ámbito de trabajo. El viaje a casa fue tranquilo, salvo por las preguntas ocasionales de Emma sobre el uniforme de Jessica y los lugares en los que había estado. Jessica respondió con paciencia, pero brevemente, mientras su mirada a menudo se dirigía a las calles resbaladizas por la lluvia. La casa de Michael estaba ubicada en una calle tranquila de un vecindario modesto. Era una casa de 2 pisos de estilo artesano con pintura azul descascarada y un porche que se hundía ligeramente en el medio. El patio delantero, que alguna vez fue el orgullo de Rachel, se había convertido en una maraña de arbustos crecidos y parterres de flores descuidados. No es mucho, dijo Michael mientras abría la puerta, repentinamente consciente de los muebles desgastados y las paredes que no habían recibido pintura fresca en años. Es un hogar, respondió Jessica con sencillez, entrando con una reverencia que sugería que hacía mucho que no cruzaba un umbral que le pertenecía. Michael acompañó a Jessica a la habitación de invitados, que antaño había sido el estudio de Rachel. Había guardado sus lienzos y pinceles, pero a veces aún percibía el tenue aroma a óleo al abrir la puerta. Ahora, albergaba una cama individual, una cómoda y cajas con cosas que aún no se había atrevido a revisar. El baño está al final del pasillo. La cocina está abajo. Si tienes hambre, siéntete como en casa, dijo, con la frase sintiéndose extraña en la lengua. Jessica dejó su bolso de viaje con cuidado. Gracias. ¿En serio? A solas, Michael se quedó en el pasillo, cuestionando su propio juicio. Acababa de invitar a una completa desconocida a su casa, donde dormía su hija. Sin embargo, algo en la mirada de Jessica, atormentada pero sincera, lo había obligado a actuar en contra de sus instintos. Después de arropar a Emma, Michael se retiró a su taller en el garaje reformado. El pequeño espacio estaba lleno de estantes llenos de relojes en diversos estados de conservación. El tic-tac constante, un ritmo reconfortante que lo había acompañado durante muchas noches de insomnio. Tomó un reloj de bolsillo antiguo que había estado restaurando para un cliente, perdiéndose en su delicado mecanismo hasta que se le cansaron los ojos. Era pasada la medianoche cuando por fin volvió a entrar. Se detuvo al pie de la escalera, notando un rayo de luz bajo la puerta de la habitación de invitados. Jessica seguía despierta. Dudó un momento y luego continuó subiendo hacia su cama vacía. La mañana llegó con la pálida luz del sol de principios de primavera filtrándose entre las nubes. Michael despertó con el desconocido sonido de voces en el piso de abajo. Siguiendo el ruido hasta la cocina, encontró a Emma sentada a la mesa, observando atentamente cómo Jessica volteaba los panqueques con precisión militar. MJ se giró al oírlo y notó con decisión que el glamour de Emily. «Papá», exclamó Emma. «Jess está preparando el desayuno. Dice que son panqueques de soldado porque se mantienen firmes». Jessica se giró, con un ligero rubor en las mejillas.
Espero que esté bien. Emma tenía hambre. Y quería agradecerte por dejarme quedarme. Michael se quedó paralizado en la puerta. Durante 3 años, habían sido solo él y Emma bajo la tranquila luz de la mañana. Ver a alguien más, alguien nuevo en la cocina de Rachel le provocó una punzada de confusión en el pecho. Está bien, logró decir. No tenía por qué hacerlo. Quería. Jessica puso un plato de panqueques perfectamente dorados en la mesa. El café también está listo. Comieron juntos, un trío incómodo conectado por las circunstancias más que por elección propia. Emma llenó el silencio con charlas sobre la escuela y su próximo proyecto de ciencias, mientras Michael observaba las cuidadosas interacciones de Jessica con su hija. Entonces, dijo Michael cuando Emma terminó y subió a vestirse. Estación de autobuses. Jessica miró fijamente su taza de café. De hecho, si no es mucha molestia, puede que tenga que quedarme una noche más. Levantó la vista, mirándolo directamente a los ojos. El amigo con el que me iba a quedar en Seattle. Las cosas se complicaron. Solo necesito un día para decidir mi siguiente paso. Michael debería haber sentido una imposición, tal vez incluso sospecha. En cambio, él sintió un extraño alivio. Puedes quedarte, dijo, sorprendiéndose de nuevo. A Emma le gusta tenerte aquí. Los hombros de Jessica se relajaron ligeramente. Gracias. Puedo ayudar en la casa. Quizás haga algunas reparaciones. He notado que los escalones del puerto están sueltos. No tienes que ganarte la vida, dijo Michael. Pero Jessica negó con la cabeza. Necesito mantenerme ocupada. Ayuda con las cosas. Michael comprendía esa necesidad demasiado bien. Ese día, Michael llevó a Emma a la escuela antes de abrir su tienda, Brickstime Pieces, una pequeña tienda en el centro que había sido de su padre antes que él. Jessica había rechazado su oferta de ir con él, diciendo que necesitaba hacer unas llamadas. Le había dejado una llave de repuesto, una decisión que lo tuvo dudando toda la mañana. A la hora de cerrar, su preocupación se había convertido en un nudo de arrepentimiento. ¿Y si había robado algo? ¿Y si no era quien decía ser? Corrió a casa, preparado para lo peor, solo para encontrar a Jessica de rodillas en el jardín delantero, arrancando malas hierbas de lo que una vez fue el jardín de Rachel. Levantó la vista cuando él se acercó, limpiándose la tierra de las manos. Espero que no te importe, comencé a decir en el porche, pero entonces vi esas flores que luchaban por brotar entre la maleza. Señaló unos pequeños brotes verdes apenas visibles entre la maleza. Procusas, dijo Michael en voz baja. Rachel las plantó. Nuestra primera primavera aquí. La expresión de Jessica se suavizó al comprender. Puedo parar si lo prefieres. No lo toqué. Michael miró el pequeño espacio despejado, la primera señal de cuidado que había recibido el jardín desde que Rachel enfermó. No, dijo finalmente. Deberían poder crecer. Esa noche, después de que Emma se acostara, Michael encontró a Jessica sentada en el columpio del porche, contemplando la noche. Dudó un momento, luego se sentó a su lado y le ofreció una taza de té. ¿No pude dormir?, preguntó. No duermo mucho últimamente, admitió ella, aceptando la taza. La luz del porche iluminó las finas arrugas alrededor de sus ojos. Signos de cansancio más que de edad. Emma quiere saber si seguirás aquí mañana. Jessica sonrió levemente. Es una niña especial. Lo estás haciendo bien con ella. Lo estoy intentando. Michael tomó un sorbo de su propio té, y el calor se filtró a sus manos frías. Llevamos 3 años solos. Su madre, Rachel, tenía cáncer. Pasó rápido. Jessica guardó silencio un momento. Lo siento. Ese es otro tipo de campo de batalla. ¿Y tú?, preguntó Michael, sorprendiéndose con su franqueza. ¿A dónde vas realmente? Las manos de Jessica se apretaron alrededor de su taza. La verdad es que no lo sé. Respiró hondo. Hace 3 meses, mi unidad fue atacada.
Un artefacto explosivo improvisado. 2 de mis amigos más cercanos no sobrevivieron. Tuve suerte. Solo un poco de metralla y una conmoción cerebral. Me enviaron a casa con un corazón púrpura y el alta médica. Su voz se volvió distante. Pero al volver, todo se siente mal, como si estuviera vistiendo la piel de otra persona. Michael asintió, comprendiendo más de lo que podía expresar. Después de que Rachel murió, seguía esperando despertar de la pesadilla. Pero luego te das cuenta de que esto es todo. Esto es lo nuevo. La realidad y hay que encontrar la manera de vivir en ella. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Jessica, con una voz apenas superior a un susurro. Y todo el día, algunos días 1 hora. Michael miró hacia la ventana de Emma. Con la ayuda de Emma, tenía que seguir adelante por ella. Pero encontrar un propósito de nuevo, eso es lo más difícil. Se sentaron en silencio, 2 desconocidos compartiendo el familiar peso del dolor. El aire de la noche era fresco, pero no incómodo, y por primera vez en años, Michael sintió una pequeña grieta en el muro que había construido a su alrededor. A la mañana siguiente, Michael invitó a Jessica a la tienda después de dejar a Emma en la escuela. Ella aceptó con una gratitud que sugería que necesitaba la distracción tanto como él necesitaba la compañía. En los relojes Wright, Jessica se sentó en el mostrador mientras Michael trabajaba, observando sus precisos movimientos mientras reparaba un antiguo reloj de pie. Mi abuelo tenía uno así, dijo, rompiendo un cómodo silencio. Me enseñó a escuchar los diferentes sonidos que hacía. Dijo que un reloj en buen estado sonaba como un latido. Michael levantó la vista de su trabajo. Tenía razón. Los relojes mecánicos son como los seres vivos. Necesitan cuidado, atención. Cuando algo sale mal, hay que encontrar la causa del problema, no solo tratar los síntomas. ¿Es esa tu filosofía para todo?, preguntó Jessica con una leve sonrisa. Lo intento, dijo Michael, volviendo a su trabajo. Pero no siempre se traduce en la vida real. Esa tarde, Jessica acompañó a Michael a recoger a Emma del colegio. Mientras esperaban fuera del edificio, Michael notó que Jessica se tensaba a su lado, escudriñando a la multitud con una atención militar. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Solo multitudes, murmuró Jessica. Todavía me estoy acostumbrando a estar de vuelta. Antes de que Michael pudiera responder, Emma irrumpió por las puertas de la escuela. Su rostro estaba surcado de lágrimas y su paso normalmente saltarín era pesado. Michael se arrodilló inmediatamente cuando ella se acercó. Emma, ¿qué pasó?, Emma sollozó, mirando entre Michael y Jessica. Tyler dijo que estaba inventando historias. Dijo que no tenía ningún amigo soldado alojado en nuestra casa. Y luego dijo, y su voz se redujo a un susurro. Él dijo, no tengo mamá porque ella no me quiso. El rostro de Michael se sonrojó de ira, pero fue Jessica quien dio un paso adelante y se arrodilló junto a Emma. Oye, dijo con dulzura, Tyler se equivoca en ambos aspectos. Soy tu amiga y soy un soldado. Y en cuanto a tu madre, Jessica miró a Michael, quien asintió levemente. Tu papá me habló de ella. Te quería mucho. A veces, quienes más nos quieren tienen que dejarnos, pero nunca es porque quieran. Emma se secó los ojos. Lo prometes. Honor de soldado, dijo Jessica, levantando la mano en un voto solemne. De camino a casa, Emma se animó mientras Jessica le contaba historias cuidadosamente seleccionadas de su tiempo en el servicio. La camaradería, los atardeceres en el desierto, el perro callejero que su unidad había adoptado. Michael escuchó, percibiendo el cariño en la voz de Jessica cuando hablaba de sus compañeros soldados, la familia elegida que había encontrado en el ejército. Esa noche, después de cenar, Jessica recibió una llamada telefónica que la llevó al patio trasero. Su voz era un tenso murmullo a través de la ventana de la cocina. Cuando volvió a entrar, estaba pálida. ¿Todo bien?, preguntó Michael, cargando el lavavajillas. Jessica se apoyó en la encimera,
perdiendo la compostura por primera vez desde que la conoció. Mi amiga de Seattle, con quien me iba a quedar, no puede acogerme después de todo. Su esposo está desplegado y ella está lidiando con asuntos familiares. Se pasó una mano por su corto cabello castaño. Ya pensaré en algo. Quizás un motel hasta que me lleguen las prestaciones. Michael la observó, reconociendo la mirada de alguien que intentaba desesperadamente mantener la compostura. ¿Por qué Seattle?, preguntó. ¿Tienes familia allí? En realidad, no hay familia en ninguna parte. La sonrisa de Jessica era frágil. Crecí en un hogar de acogida. El ejército fue mi primer hogar real. La revelación flotaba en el aire entre ellos. Michael pensó en su propia pequeña familia, rota pero aún intacta, y en las habitaciones vacías de su casa que resonaban con la ausencia. Quédate, dijo de repente. No solo una noche más. Quédate hasta que lo arregles todo. Jessica levantó la vista, con la sorpresa y el cansancio luchando en su expresión. Michael, apenas me conoces. Sé suficiente, dijo. Sé que te llevas bien con Emma. Sé que respetas el espacio y los límites de los demás, y sé lo que es necesitar un lugar seguro donde aterrizar. Dudó. Además, a Emma le rompería el corazón si su amiga soldado desapareciera. Los ojos de Jessica brillaron a la luz de la cocina. ¿Estás segura? No, admitió Michael con una risita. Pero me ofrezco de todos modos. Esa noche, Michael se despertó con un llanto en la habitación de invitados. Se quedó quieto un momento, sin saber si lo había soñado hasta que lo volvió a oír. Un sonido apagado de angustia. Se levantó y recorrió el pasillo, deteniéndose frente a la puerta de Jessica. ¿Jessica?, llamó en voz baja, llamando una vez. ¿Estás bien? No hubo respuesta, pero oyó una respiración entrecortada. Abrió la puerta lentamente, listo para retirarse si era necesario. En la tenue luz del pasillo, vio a Jessica sentada erguida en la cama, rígida, con los ojos abiertos pero sin ver. Jessica, repitió, manteniendo la voz tranquila. Estás a salvo. Estás en Portland en mi casa. Emma está dormida al final del pasillo. Poco a poco, la conciencia regresó a sus ojos. Parpadeó, concentrándose en él. Michael, dijo, con su voz. Lo siento. ¿Desperté a Emma? No, ella duerme como un tronco. Michael dudó en la puerta. Pesadilla. Jessica asintió, llevando las rodillas hacia el pecho. Siempre es el mismo. La explosión, el polvo tan denso que no puedes respirar y el silencio posterior que te dice que algo anda mal, porque debería haber gritos. Michael cruzó la habitación y se sentó con cuidado en el borde de la cama. Yo también los tengo. Diferente escenario, mismo sentimiento de impotencia. La respiración de Jessica se fue estabilizando poco a poco. No nos prepararon para esta parte. Como volver a casa, como volver a ser una persona. No creo que nadie pueda prepararte para eso, dijo Michael. Cuando murió Rachel, me decían que con el tiempo sería más fácil. Pero no es así. Simplemente aprendes a llevarlo de otra manera. Jessica lo miró. Realmente lo miró como si viera más allá de la distancia educada que mantenía con todos. ¿Sabes qué es lo peor? Me siento culpable por sobrevivir. Como si le hubiera robado a alguien más la oportunidad de volver a casa. Culpabilidad del sobreviviente. Michael asintió. Yo también lo sentí. ¿Por qué ella y no yo? ¿Por qué le dio cáncer si hizo todo bien? Nunca fumé, comí sano, hice ejercicio. Bueno, yo era el que vivía a base de café y nunca veía a un médico. ¿Alguna vez desaparece? Jessica preguntó. No del todo, admitió Michael. Pero un día te das cuenta de que vivir una buena vida no es traicionarlos. Es un honor para ellos. Hablaron hasta altas horas de la madrugada, compartiendo partes de sí mismos que habían mantenido ocultas a los demás. Michael le contó sobre el día en que le diagnosticaron a Rachel,
y como se quedaron sentados en el estacionamiento del médico durante 1 hora después, sin poder conducir a casa y hacerlo realidad. Jessica habló de los amigos que había perdido, no solo en combate, sino por las heridas invisibles que los siguieron a casa. Cuando amaneció, forjaron algo que ninguno de los dos esperaba, una conexión nacida de la comprensión compartida, el reconocimiento de cicatrices similares. Al día siguiente, Michael encontró una carta en la bolsa de lona de Jessica mientras buscaba una manta de repuesto que ella había solicitado. Era del pabellón psiquiátrico del Hospital de Veteranos, un resumen del alta con recomendaciones para continuar la terapia. Cuando Jessica regresó de ayudar a Emma con su proyecto de ciencias, la confrontó, con el papel temblando ligeramente en su mano. ¿Dónde me vas a contar esto?, preguntó con voz tensa. Jessica se quedó congelada en la puerta y su rostro palideció. ¿Revisaste mis cosas? Estaba buscando una manta, dijo Michael. La excusa sonó hueca incluso para él. Jessica, aquí dice que fuiste hospitalizada después de un intento de suicidio. Los hombros de Jessica se hundieron, no por culpa sino por cansancio. Sí, estuve hace 6 semanas. ¿Es eso lo que quieres oír? Bueno, ¿por qué no me lo dijiste? Tengo que pensar en Emma. Nunca lastimaría a Emma, interrumpió Jessica con voz áspera por el dolor. Oh tú. Estaba en un lugar oscuro después de perder mi unidad. La noche que me dieron de alta no tenía a dónde ir. Por eso estaba en esa parada de autobús. Ni siquiera sabía hacia dónde me dirigía, simplemente me alejaba. Michael sintió que su ira se desvanecía y era reemplazada por una complicada mezcla de miedo y compasión. ¿Estás todavía en ese lugar? Jessica lo miró fijamente. No. Estar aquí contigo y Emma me ha dado algo que antes no tenía. Una razón para levantarse por la mañana. Necesito saber que estás recibiendo ayuda, dijo Michael, suavizándose la voz. Ayuda profesional. Tengo citas concertadas en el VA aquí en Portland, le aseguró Jessica. Te lo iba a decir. Simplemente tenía miedo de que me vieras diferente, que me vieras rota. Michael miró el papel que tenía en la mano, luego lo dobló con cuidado y se lo devolvió. Todos estamos un poco rotos. Jess. Así es como entra la luz. Durante las semanas siguientes, surgió una nueva normalidad tentativa. Jessica comenzó la terapia en el VA, y a menudo regresaba tranquila y pensativa, pero cada vez más firme. Michael le asignó pequeñas tareas en el taller, que se convirtieron en un puesto regular a medida que ella demostró un talento natural para el delicado trabajo de reparación de relojes. Emma floreció con la presencia de Jessica, deleitándose en tener a alguien que escuchara sus elaboradas historias y la ayudara con la tarea cuando Michael estaba ocupado con una reparación complicada. Los tres adoptaron un ritmo tranquilo, una familia formada por las circunstancias más que por la sangre. Un sábado por la mañana de mayo, Emma irrumpió en la cocina donde Michael y Jessica estaban compartiendo café en un cómodo silencio. ¿Podemos arreglar el jardín hoy?, preguntó, con los ojos brillantes de emoción. La señora Peterson dijo, es el día perfecto para plantar. Michael y Jessica intercambiaron una mirada. El jardín había sido el dominio de Raquel, su santuario. Incluso la pequeña sección que Jessica había despejado seguía siendo un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido. No lo sé, Emma, empezó Michael. Pero Jessica lo interrumpió suavemente. Creo que es una gran idea, dijo. Pero eso depende de tu papá. Emma se volvió hacia Michael. Su expresión era tan esperanzada que le dolía el corazón. Mamá querría que sus flores volvieran a crecer, ¿no? Michael sintió que algo se movía dentro de él, como si la última pieza del mecanismo de un reloj encajara en su lugar. Sí, dijo suavemente. Sí, lo haría. Pasaron el día en el jardín limpiando malezas y removiendo la tierra que no había sido tocada en años. Jessica le mostró a Emma cómo plantar plántulas. Sus manos eran seguras y suaves mientras trabajaban la tierra. Michael se encontró compartiendo historias sobre Rachel. No los tristes sobre su enfermedad,
sino los recuerdos felices de su risa, su pasión por la pintura, la forma en que bailaba en la cocina cuando pensaba que nadie la miraba. Cuando el sol comenzó a ponerse, se apartaron para admirar su trabajo. El jardín estaba lejos de su antigua gloria, pero era un comienzo, una promesa de crecimiento futuro. «Es hermoso», dijo Jessica, con la mejilla manchada de tierra. «Así será», corrigió Michael. Pero él estaba sonriendo. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Michael encontró a Jessica nuevamente en el jardín, sentada en el viejo banco de piedra debajo del árbol de arce. «¿Hay espacio para uno más?», él preguntó. Jessica se acercó y él se sentó a su lado, sus hombros casi tocándose. El aire primaveral era fresco pero agradable, y traía consigo el aroma de la tierra recién removida y de nuevas posibilidades. «Hoy me ofrecieron un trabajo», dijo Jessica después de un momento. «El BA tiene un programa para veteranos en transición al trabajo civil. Está aquí en Portland». Michael sintió un extraño aleteo en el pecho. Esperanza mezclada con miedo. «Eso es genial, Jess. ¿Lo vas a tomar?» «Me gustaría», dijo ella, con voz cautelosa. «Pero quería asegurarme de que no complicaría las cosas. Con nosotros, quiero decir, sea lo que sea que seamos». Michael miró las estrellas que emergían en el cielo que oscurecía. «Yo tampoco sé qué es nosotros», admitió. «Solo sé que cuando llegaste a nuestras vidas, algo que había estado latente comenzó a crecer nuevamente». Él se giró para mirarla. «Aún no estoy listo para ponerle un nombre, pero me gustaría descubrir cuál podría ser». La sonrisa de Jessica era suave en el crepúsculo que se avecinaba. «A mí también me gustaría eso». Al día siguiente, Emma les presentó un dibujo que había hecho para su clase de arte. Mostraba 3 figuras paradas frente a una casa con un jardín elaborado. «Somos nosotras», explicó, señalando cada figura. «Papá, yo y Jess». Michael observó el rostro de Jessica mientras estudiaba el dibujo. Vio el momento en que perdió la compostura y se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Te gusta?», preguntó Emma con ansiedad. «Me encanta», susurró Jessica, abrazándola con ternura. «Es lo más bonito que me han hecho jamás». Esa tarde, visitaron un vivero local y compraron un cerezo joven, el mismo que Rachel siempre había querido plantar pero nunca había tenido la oportunidad. Juntos, los 3 cavaron un hoyo en el centro del jardín y bajaron con cuidado el retoño a su nuevo hogar. «A mamá le encantaban los cerezos en flor», dijo Emma, mientras palmeaba la tierra alrededor de la base del árbol. «Dijo que nos recuerdan que las cosas bellas no duran para siempre, así que debemos disfrutarlas mientras estén aquí». Michael sintió la mirada de Jessica sobre él y la sostuvo por encima de la cabeza de Emma. Algo tácito se cruzó entre ellos. Un reconocimiento de la fragilidad de la vida y del coraje que se necesita para empezar. «Otra vez. Tu mamá era muy sabia», le dijo Jessica a Emma. «Y estaría muy orgullosa de ti». Al ponerse el sol en su árbol recién plantado, Michael miró a las 2 personas a su lado. Su hija, que llevaba el espíritu de Rachel en su sonrisa, y Jessica, que había llegado como un regalo inesperado cuando él había olvidado cómo recibirlo. Pensó en cómo el dolor y la alegría podían coexistir en un mismo corazón. Cómo los finales podían convertirse en comienzos si uno tenía la valentía de pasar página. «El destino no se trata de lo que perdemos», dijo en voz baja, «sino de a quien encontramos en el camino». La mano de Jessica encontró la suya, entrelazando sus dedos con los suyos. «Y a veces», añadió, «quien nos encuentra cuando más lo necesitamos». En el suave crepúsculo primaveral, mientras Emma charlaba sobre dónde plantarían flores a continuación, Michael sintió algo que no había experimentado en 3 largos años. La tranquila certeza de que estarían bien. No perfectos, no sin la marca de sus pérdidas, sino completos de una manera nueva. Sus piezas rotas encajando para crear algo inesperado y hermoso. «Es algo que me haría reír a mí también. Pero en cambio, una botella casi sin regusto. Fue como inyectarse una droga existencial,
que, incluso por la misma razón, hizo que Michael sintiera algo que no había sentido en el pasado. Algunas decisiones desafían la lógica, pero siguen la brújula del corazón. En una noche lluviosa en Portland, Michael Wright siguió a su corazón al detenerse en una parada de autobús para recibir a un soldado. Al hacerlo, no solo ofreció refugio a un desconocido. Abrió la puerta a la sanación para Jessica, para Emma y, finalmente, para sí mismo. Gracias por escuchar la historia de hoy. Si esta historia de conexiones inesperadas y segundas oportunidades te conmovió, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Recuerda, a veces la sanación más profunda no proviene de seguir adelante, sino de permitir que alguien nuevo te acompañe en el camino hacia adelante. Hasta la próxima, mantén tu corazón abierto a las posibilidades que trae cada nuevo día.